Hey amigos de YouTube, La Mochila Matista, desde el Tigre Putumayo. La Mochila Matista es una persona que se dedicó a viajar, pero pues el mismo trayecto, los mismos videos, los mismos lives me ha dado una forma diferente para poder llegar a las personas. Yo duré adicto al bazuco, a la coca, a la base de coca, 22 años de mi existencia, de mi vida, los tiré a la basura. Y pues hoy quiero compartir con las personas esa experiencia, ¿no? Entonces para eso pues yo he buscado mucho de la ayuda de Dios. Pero pues Dios se encuentra dentro de uno mismo, ¿no? No es que hice arrodillar a una iglesia, que ¡ay, perdóname, Señor! No. Ya, lo que fue. Lo que necesitamos es tomar mejores decisiones. Entonces hoy vamos a hablar del Evangelio de la verdad, el Evangelio perdido de Juan, el Evangelio que la iglesia escondió durante cientos de años hasta que alguien lo encontró. San Martín de Porres hace días lo encontró. Y ahora con la tecnología está siendo más revelado. El Evangelio de la verdad es alegría para quienes han rehuido del Padre, de la verdad, el don de conocer el poder del Logos, quien viene de la plenitud, que queda dentro del pensamiento de la mente del Padre. Este es él quien se llama el Salvador. Así, siendo el nombre de la obra que él ha de hacer para la expiación de quienes eran ignorados del nombre del Padre, pues el Evangelio es la revelación del esperado. Es el descubrimiento de sí mismos, quienes lo buscan, ya que todos están buscando a él, de quien habían emergido, y todos quedaban dentro de él, el inconcebible, incomprensible, el que existe más allá de todo pensamiento. Por eso es tan importante antes de orar la meditación. O sea, es orar pero meditando, con mucha concentración. Más que hacer rosarios y eso repetitivo, no, hay que encontrar el punto de concentración máximo para encontrar la conexión divina. Por eso la ignorancia referente al Padre causaba ansiedad y miedo. Entonces la ansiedad se condensó como una niebla hasta que nadie podía ver. Así el engaño creció fuerte, ideando su materia en vaciedad e ignorancia de la verdad, preparándose para sustituir una fabricación potente y seductora por la verdad. Pero esta no fue ninguna humillación para él, el inconcebible, incomprensible, pues la ansiedad y el olvido y la fabricación engañosa no eran nada, mientras que la establecida verdad e inmutable, imperturbable y de una belleza inadornable, por eso despreciada el engaño, no tiene raíces, y estaba en una neblina referente al Padre, preparando labores y olvidos y temores para tentar a ellos de la transición y capturarlos. El olvido del engaño no fue hecho como una revelación, no es una obra manual del Padre. El olvido no ocurre bajo la dirección de Él, aunque bien sucede a causa de Él. Ya que lo que existe dentro de Él es conocimiento. Esto se revela para que el olvido se disuelva y el Padre sea conocido. Puesto que el olvido ocurrió porque el Padre no se conocía. Después, cuando el Padre se conozca, ya no habrá más olvido. Este es el Evangelio de quien se busca, ya que Él ha revelado a los perfeccionados por las misericordias del Padre como el misterio secreto, Yehoshua, el Cristo. Él alumbró a quienes estaban en la oscuridad a causa del olvido. Los iluminó, les dio un sendero, y ese sendero es la verdad que Él proclamó. Por eso el engaño se enfureció con Él y lo persiguió para suprimirlo y eliminarlo. Fue clavado a un madero, se hizo el fruto de conocer al Padre. No obstante, no causó la muerte a quienes lo consumieron, sino que a quienes lo consumieron les dio un regocijo en tal descubrimiento, porque Él los encontró dentro de sí mismos, y ellos lo encontraron dentro de sí mismos. El incomprensible, el inconcebible, perfecto, quien creó a la totalidad, dentro de quien la totalidad existe y de quien la totalidad tiene necesidad, porque Él había retenido dentro de sí mismo el perfeccionamiento de ellos, el cual todavía no había conferido en todos ellos. El Padre no es celoso, pues ¿qué envidia podría haber entre Él y sus miembros?
porque si el modo de esta época hubiera prevalecido, no habrían podido venir al Padre, quien retiene dentro de sí mismo la realización de ellos y quien se la refiere a ellos como un retorno a Él, con un conocimiento único en perfección. Él es quien ordenó la totalidad, y la totalidad se contiene en Él, y la totalidad tenía necesidad de Él. Es semejante a una persona a quienes algunos habían ignorado, aunque Él desea que lo conozcan y le amen. Pues ¿de qué carecían todos excepto el conocimiento del Padre? Así Él llegó a ser un guía, reposado y sosegado, en el lugar de instrucción. El Logos es el verbo. El Logos vino al medio y habló como el maestro designado para ellos. Se acercaron quienes se consideraban a sí mismos como sabios, poniéndole a prueba, pero él les avergonzó en su propia vanidad. Le odiaron porque no eran verdaderamente sabios. Entonces, después de todos ellos, se acercaron también los niños, quienes conocen al Padre. Habiendo sido confirmados, conocieron las formas del rostro del Padre. Se conocieron, se glorificaron. El viviente libro de la vida fue revelado dentro del corazón de ellos. Este que se inscribe en el pensamiento y la mente del Padre, y que ha quedado dentro de su incomprensibilidad, desde antes de la fundación de la totalidad. Nadie puede quitar este libro, porque fue designado para él, quien lo tomaría y sería matado. Ninguno de los que confiaban en la salvación podría manifestarse a menos que este libro hubiese venido al centro. ¿Cuál es este libro? Jesucristo. Por eso el misericordioso y fiel Yehoshua, con paciencia, padeció los sufrimientos para tomar este libro, ya que él sabía que su muerte se haría vida para muchos. Tal como la fortuna del difunto dueño de la propiedad queda en secreto hasta que se abra su legado, igualmente la totalidad quedó escondida mientras el Padre de la totalidad estaba invisible. Por quien todas las dimensiones se originan. Por eso se apareció Yehoshua vestido en aquel libro. Él fue clavado a un madero para publicar el decreto del Padre en la cruz. ¡Oh, enseñanza sublime! Por la que Él se humilló a sí mismo hasta la muerte, aunque vestido en la vida eterna. Él quitó de la mortalidad para ponerse esta inmortalidad, la cual nadie le puede quitar. Entrando en los espacios vacíos de los terrores, Él sacó a quienes habían sido despejados por el olvido, actuando con conocimiento y perfección. Él proclamó lo que hay dentro del corazón del Padre, para hacer sabios a quienes han de recibir la enseñanza. Pues quienes son instruidos son los vivientes escritos en este libro de la vida, quienes enseñan y reciben a sí mismos por medio del Padre para volverse a Él, de nuevo, ya que la perfección de la totalidad queda dentro del Padre. Es requisito que todos asciendan a Él cuando alguien conoce, recibe las cosas que son suyas y las recoge. Pues el ignorante tiene una falta, y lo que le falta es grandioso, porque lo que le falta es aquel que le haga perfecto. El único que nos puede hacer perfectos es Dios, que está dentro de nosotros mismos, que es Jesucristo. Ya que la perfección de la totalidad queda dentro del Padre, es requisito que todos asciendan a Él. Así cada uno y todos se reciben a sí mismos. Él los inscribió en adelante, habiendo preparado este regalo, quienes emergieron de Él. Todos ellos de cuyos nombres Él tenía presciencia, son llamados al final. Así, quien conoce tiene su nombre expresado por el Padre, pero aquel cuyo nombre no ha sido expresado queda ignorante, ¿cómo en verdad puede responder a alguien cuyo nombre no ha sido llamado? Pues el que queda ignorante hasta el final es un producto del olvido, con el cual desaparecerá. Es muy importante aprender a meditar, a poder encontrar ese calma mental, porque Dios está mucho más allá del pensamiento. Por otra parte, porque en verdad no hay ningún nombre para aquellos miserables y porque no responden al llamamiento. Así, alguien con conocimiento desde arriba, cuando es llamado, oye y responde, y vuelve a quien le llamó, ascendiendo a él, y descubre quién es el que le llama. Al conocerlo, cumple la voluntad de quien lo llamó. Desea agradarle y otorgado el reposo recibe el nombre del Uno. Quien se conoce a sí mismo, descubre de dónde ha venido y a dónde va.
Por eso la iglesia no quería que conocieran este evangelio. San Martín lo encontró y bueno, pasaron de todas maneras un poco de años para darse a conocer. Por eso es que son tan especiales esas personas como San Martín, como San Francisco de Asís, que realmente se conocieron a sí mismos y encontraron el amor divino. Porque eso no está en sentarse a rezar rosarios. Entiende como alguien que se embriagó y ha sacudido su embriaguez y vuelto a sí mismo. Para poner verticales esas cosas que son suyas. Él ha atraído a muchos de vuelta desde el engaño. Antes de ellos, él enrutó en los espacios por los cuales sus corazones habían emigrado al extraviarse, debido a la profundidad de quien rodea todas las dimensiones sin ser rodeado. A la profundidad de quien rodea todas las dimensiones sin ser rodeado. Esto es muy especial porque resulta que a mí me llama mucho la atención. Han encontrado la partícula que llaman de Dios. ¿Y saben por qué se llama la partícula de Dios? Porque se comporta como una onda sonora. Y es la partícula de Dios, el principio de todo. Y la Biblia dice, esa partícula que llaman la partícula de Dios, ella se mueve como una onda de sonido, ¿no? Y en la Biblia dice, en el principio era el verbo. Y el verbo se hizo carne. Y la carne se hizo espíritu. Entonces es muy especial entender que todo viene del verbo. El verbo, el sonido, el poder proclamar, el poder amar, el poder decir que se ama a Dios. El hacer, ¿no? Porque el verbo no es sustantivo, es verbo, ¿no? Entonces no es decir que yo amo a Dios, sino que yo amo, yo soy altruista, yo doy, yo recibo, yo ayudo, yo soy alguien compasivo, ¿no? Misericordioso. Porque Jesucristo dice que de nada te sirve arrodillarte en la iglesia, de nada te sirve llorar en el culto y hablar en lenguas, si misericordia no tienes. Porque la misericordia no se enaltece, la misericordia no se enorgullece, la misericordia no juzga, la misericordia simplemente es misericordia, simplemente da. Un ejemplo de la misericordia muy sencillo es, estamos en la casa todos nuestros hermanos, los hijos, llega la mamá viene y empieza a servir el almuerzo a todos y todos, ¡uy, tan rico, mami, rico! Y ninguno se para, solamente uno se para a ayudar a servir la ensalada, a llevar los platos, mami, venga, siente. Ese es el misericordioso, aquel que entiende que no vino a ser servido, sino a servir. Bueno. Es una gran maravilla que quedaban dentro del Padre, sin conocerlo, y que podían apartarse a sí mismos porque no podían ni comprender ni conocer a Él dentro de quien quedaban. Así la voluntad de Él todavía no había emergido. Este pedacito es muy especial porque ahí habla de los anteriores, ¿no? De los que antes de nacer Jesucristo encontraban y sin tener esa oportunidad que nos dio Jesús, fácilmente porque el verbo se hizo carne y se hizo espíritu para llegar más fácil a Dios, ellos hacían parte dentro de Él sin concebirlo. Eso es lo que refiere. Pues Él se reveló a sí mismo para que todas sus emanaciones se reunieran con Él en el conocimiento. Así es el conocimiento del libro viviente, por medio del cual al final el Padre se ha manifestado a los eternos, como el alfabeto de la revelación de sí mismo. Estas letras no son vocales ni consonantes, de tal forma que alguien podría leerlas y pensar en la vacedad, sino que ellas son el alfabeto verdadero, según el cual son expresados ellos mismos, que lo conocen. Cada letra es un pensamiento perfecto, cada letra es semejante a un libro completo escrito en el alfabeto de la unidad, por el Padre, por quien son escritos los eternos, a fin de que por el alfabeto de Él pudieran conocer al Padre. Su sabiduría medita en el verbo, su enseñanza lo expresa, su conocimiento lo reveló. Su dignidad es abrupta por Él, por su alegría. Se une a Él su gloria. Perdón. Su dignidad es adornada por Él, su alegría se une a Él. Su alegría lo exaltó, su apariencia lo manifestó, su reposo lo rehubió. Su reposo lo recibió, su amor lo encarnó, su fe lo abrazó. De esta manera la significación del Padre entre
del Padre entra en la totalidad, como el fruto de su corazón y la forma del rostro de su voluntad. Pero Él los sostiene a todos, les expía, y además asume las formas del rostro de cada uno, purificándolos, trayéndolos de vuelta al Padre, dentro del Padre, dentro de la Madre. Yoshua, lleno de bondad infinita, el Padre destapa su seno, que es la Espíritu Santa, revelando su secreto. Su secreto es su Hijo. Así por las compasiones del Padre, los eternos la conocen y cesan su trabajo de buscar al Padre y reposan dentro de Él, sabiendo que esto es el reposo, habiendo rellenado la deficiencia. Él disolvió el esquema, pues el esquema es este mundo, en el cual Él sirvió de esclavo, y la deficiencia es el lugar de celos y disputas, pero es perfecto el lugar de la unidad. Ya que la deficiencia sucedió porque el Padre no era conocido. En consecuencia, cuando el Padre se conozca, ya no habrá ninguna deficiencia, tal como referente a la ignorancia. Cuando alguien conoce la ignorancia, se disuelve de sí misma, y también como la oscuridad se dispersa cuando brilla la luz. Así también la deficiencia desaparece cuando aparece la perfección. Así, desde aquel momento en adelante, ya no hay más esquema, sino que eso desaparece en la fusión de la unidad, porque ahora sus participaciones se igualan. En el instante en que la fusión perfecciona a los espacios, cada uno se recibirá a sí mismo en la unificación. Mire pues lo que habla aquí tan especial. En el instante en que la fusión como Goku y Vegeta, perfecciona a los espacios, tenemos que fusionar nuestro ser natural con Dios. Cuando logremos esa fusión, pues seremos despiertos, seremos iluminados, seremos santos. Hay que lograrlo, porque la iglesia está errada. Que usted se arrodilla y llore y arrepiéntase, y arrepiéntase, y arrepiéntase. No. El arrepentimiento genuino es aquel que conoce, y como el sueño en la noche, todo queda en el olvido y ya vuelve a ser una persona de pensamientos perfectos. Eso es lo que dice el Evangelio real. Aquel que logra conocerse a sí mismo ya se convierte en alguien nuevo, alguien que vuelve a nacer. Una criatura nueva. Dios dice, yo los convierto en criaturas nuevas. Pero esa criatura nueva no es yendo cada 8 días esta semana arrepentirse, no, es realmente buscando el conocimiento de sí mismo. Y se purificará desde la multiplicidad hacia la unidad. ¿Por qué dice desde la multiplicidad? Porque nuestra mente tiene multiplicidad de pensamientos. ¿Usted ¿será que sí? Uy, mira cómo llora. Uy. Toda esa multiplicidad tiene que convertir en uno solo. Para eso necesitamos fusionar esa multiplicidad con el Dios verdadero que está dentro de nosotros. En el conocimiento, consumiendo la materia dentro de sí como una llama, la oscuridad con la luz y la muerte con la vida, ya que estas cosas así han ocurrido a cada uno de nosotros. Es apropiado que pensemos en la totalidad para que la casa sea sagrada y silenciosa. Por la unidad, para que la casa sea sagrada y silenciosa. Por eso es tan bueno meditar y tener reposo y tener contemplación y ser una persona reposada, tranquila. Una persona tranquila, amorosa, altruista es una representación de Dios. Por la unidad, pero la unidad es semejante a algunos que mueven jarras de sus sitios apropiados a sitios inseguros, donde se quiebran. Sin embargo, el dueño de la casa no sufrió ninguna pérdida, sino que se regocijó. El dueño de la casa es Dios. Cuando nosotros nos movemos a otros espacios y nos partimos, pues Dios no pierde, los que perdemos somos nosotros. Porque esas jarras son defectuosas, se reemplazaron por estas que son totalmente perfectas. Este es el juicio que ha venido de arriba, como una espada de doble filo, desenvainada para cortar en este y en este lado. Cuando a cada uno sea juzgado, vino al centro el verbo, el cual queda dentro del corazón de quienes lo expresan. Esto no fue mero sonido, sino que fue encarnado. Una gran perturbación sucedió entre las jarras, pues he aquí, se vaciaron unas, se llenaron otras. Se suministraron unas, se volcaron otras, se limpiaron unas, se quebraron otras. Las jarras somos nosotros. Nuestra jarra que contiene el Espíritu Divino. Por eso hay que buscar dentro de nosotros, porque esto es simplemente una jarra, algo para contener el Espíritu. Todos los espacios temblaron y se agitaron, sin tener ni orden ni estabilidad. El engaño estaba
angustiado por no discernir qué hacer, apenado y lamentado, y cortando el cabello por no entender nada. Entonces, cuando el conocimiento se acercó con todas sus emanaciones, aniquiló el engaño, el cual se vació en la nada. La verdad vino al centro y todas sus emanaciones conocieron y abrazaron al Padre en verdad y se unieron con Él en un poder perfecto, porque cada uno que ama la verdad se pega con su lengua a la boca del Padre al recibirlo. La Espíritu Santa, la verdad, es la boca del Padre. Su lenguaje es la Espíritu Santa, junto a Él con la verdad. Esta es la revelación del Padre y su automanifestación a sus eternos. Aquí quiero hacer, porque la gente dirá, uy, la Espíritu Santo. Lo que pasa es que esto es un evangelio que estaba perdido, pero es que se habla del mismo, ¿no? Se refiere al verbo, la Espíritu Santa es la lengua, la madre. Él ha revelado su secreto, explicándolo todo. Pues ¿quién es el existente aparte del Padre solitario? Todas las dimensiones son sus emanaciones conocidas. Al emerger de su corazón, semejante a los hijos de una persona madura que los conoce. Cada uno a quien el Padre engendra no había recibido ni forma ni nombre previamente. Entonces se formaron por el autoconocimiento de Él. Y oiga pues, por el autoconocimiento de Él. ¿Sí ve? El autoconocimiento dentro de sí mismo del Padre. Aunque en verdad habían quedado dentro de sí. Aunque en verdad habían quedado dentro de su ente. No lo habían conocido. El Padre, sin embargo, conoce perfectamente a todas las dimensiones, las cuales quedan dentro de Él. Cuando Él decida, manifiesta a quien quiera que desea, formándole y nombrándole. Y al darle nombre, Él lo causa que llegue a ser. Él lo causa que llegue a ser. Antes de que llegaran a ser. Estos ciertamente ignoraban a quien los formó. No obstante, no digo que no son nada. Quienes no han llegado a ser todavía, sino preexisten dentro de Él, quien intentará que lleguen a ser cuando Él lo desee, como una estación que todavía no ha venido. El Padre conoce lo que va a producir en adelante, antes de que cualquiera se manifieste. ¿Sí ven? Que cuando uno se ilumina es la manifestación de Dios a través de uno. Uf, qué hermoso serían. Mas el fruto que todavía no se ha manifestado, ni conoce, ni logra nada, así todas las dimensiones quedan dentro del Padre, el cual existe, del cual emergen, y que las estableció para sí mismo de la nada. Quien carece de raíz, también carece de fruto. Pero a pesar de eso, piensa en sí mismo. He llegado a ser y por eso falleceré. Esta parte es muy importante porque eso va mucho con la vanidad. He llegado a ser político, he llegado a ser en este mundo el dueño de todas estas, he llegado a ser el presidente, he llegado a ser, mejor dicho, y por eso falleceré. No habrá vida eterna, ¿no? Porque todo lo que antes no existía, todavía después ya no existirá. Por eso, como desea el Padre que tal persona piense en sí misma, he sido como las sombras y fantasmas de la noche. Cuando brille el alba sobre él, esta persona averiguará que el terror que lo había agarrado no era nada. Así eran ignorantes del Padre, porque no lo vieron. En consecuencia sucedieron terror y agitación y debilidad y duda y división, con muchas decepciones y ficciones vacías actuando a través de estos. Era como si se estuviesen dormidos y se encontraran a sí mismos en sueños turbados o huyendo hacia alguna parte o impotentemente persiguiendo a otros. O dando golpes en peleas o sufriendo golpes ellos mismos, o cayendo de un lugar alto, o volando por el aire sin alas. A veces aún parece como si se asesinaran, aunque nadie los persigue. Porque nosotros nos asesinamos diariamente cuando juzgamos, cuando criticamos, cuando fumamos cigarrillo, cuando tomamos alcohol, cuando somos fornicarios. Ese es el asesinamiento de nuestro espíritu, ¿no? Nos asesinamos a nosotros mismos, sin que nadie nos persiga. O como si ellos mismos estuvieran asesinando a sus vecinos, ya que son manchados con su sangre.
Porque cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, pues nos manchamos de la sangre del Padre que murió para el perdón de nuestros pecados, ¿no? Entonces viene el momento cuando los que han padecido todo esto despiertan y ya no ven todas aquellas penas, porque no son nada. Tal es la vida de quienes han desechado la ignorancia como el dormimiento y no lo consideran como nada, ni consideran sus acontecimientos diversos como verdaderos, sino que lo dejan atrás como un sueño de la noche. Conoce al Padre y trae el alba. Hasta ahí lo voy a dejar hoy. Suscríbanse en mi canal, se llama La Mochila Matista. Yo soy una persona que duré 22 años adicto al bazuco. Y gracias a todo esto de buscar el conocimiento de mí mismo me he dado cuenta de que se puede, ¿no? De que lo único que necesitamos es tomar la decisión. De que yo era los que pensaba, ay, voy a ir a la iglesia, y iba y lloraba y me arrepentía. Y al otro día volvía y soplaba. No, es el método. El método está en concentrarse y en encontrar en desagitar el pensamiento. Porque vuelvo y le repito, Dios está mucho más allá de todo pensamiento. Y cuando uno logra encontrar un poquito de eso, pues Él solito va emanando, Él solito lo va haciendo brillar con nuestro vida, Él solito lo va diciendo, no haga eso, marico, ¿para qué? No lo necesitas, vos no necesitas de eso. Yo pensaba que era un enfermo, un adicto, ay, una enfermedad pública, ay, pobrecito de mí, Dios, mami, ayuda, ay, es que yo no puedo, pero regáleme 2.000 pesitos para comerme un pancito. ¿Cuál comerme un pancito? Para soplarme un vaso. Entonces es muy importante saber tomar la decisión. Uno es el que decide de aquí en adelante quién es. Entonces ya saben, La Mochila Matista, si quieren le dan a la campanita de suscripción, le dan el me gusta. Voy por la mitad del Evangelio de Juan, vendré con el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena, que son los evangelios perdidos que no incluyeron en la Biblia y que hablan del Espíritu, que la Biblia no, o la iglesia en la época de Constantino, pues no los quisieron pues meter ahí en el libro que ellos necesitaban tener dominado, ¿no? Que por medio de la iglesia dominaban a la gente. Esto es pecado, va para el infierno. ¿Cuál infierno? Cielo e infierno es lo mismo. Cielo y Dios está dentro de nosotros mismos. La Mochila Matista, diciéndole después que se puede vivir sin droga y se puede vivir sin alcohol. 22 años viví adicto a la droga. 22 años fumando bazuco. Gracias al poder de Dios que existe dentro de mí, hoy puedo decir no a la droga. La Mochila Matista, invitando pues a que sigan a este loco en las redes sociales.